Sí, Máster, bueno, a vos y a mí, y bueno, y supongo que a todo argentino de bien le habrá impactado los datos que consolidó el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario, que son unos genios, y me parece que está bueno charlarlos, hablarlos, verlo desde el punto de vista de justamente de gente que labura desde la economía, pero aplicada a la agroindustria. Así que, si te parece bien, vamos a charlar con David Miazo, gran amigo nuestro, economista en jefe de FADA, para que nos cuente un poco esto. David, Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi te saludan. ¿Cómo andás, Gauchino? Ricardo, Marcos, buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Qué grande el tipo. Che, maestro, a ver, lo primero que te pregunto es, qué increíble la fórmula P por Q, ¿no? Creo que tiene más actualidad que nunca. Precio por cantidad, es decir, hemos crecido prácticamente en todos los cultivos, en todas las producciones y además, por supuesto, te ayuda el precio. Qué fórmula espectacular y qué resultados está dando, ¿no? Bueno, sí, sí, tal cual. Eso es muy importante, sobre todo en años que por ahí son complicados como este, donde el Q se ve comprometido por la sequía y bueno, por suerte el precio ayuda a amortiguar algunos de estos efectos. Decime, ¿y cuánto más? A ver, por ejemplo, a mí me impresionó el complejo soja, ¿no? Yo creo que ahí uno piensa, para crecer más, tendríamos que meter más tecnología, tendríamos que tener una ley de semillas, una ley de patentes también para el tema biotecnológico, pero además, por supuesto, ¿no? 30 y pico% de retenciones tira abajo, pero cuando uno mira y dice, uy, si uno empezara a bajar, ¿no? Yo no sé cuánto, no quiero tirar un número, 5, 7 por año, ordenadamente, con un presupuesto ordenado. ¿Cuánto más se podría crecer ahí? ¿Cuánto más se podría crecer en trigo, en maíz, no? Sí, en todos los cultivos tenemos el potencial de crecer, el derecho a exportación, también sumado a algunas intervenciones sobre las exportaciones, como las que están dando en trigo y en maíz, claramente lo que hacen es reducir la rentabilidad. Con menor rentabilidad hay menor margen para invertir, como bien decías vos, en más tecnología, en más fertilización, Ujú. en más riego. Argentina tiene muy poco riego respecto al potencial que podría tener. Vos calculás que con riego un campo en la zona oeste del país, en este momento estoy en Río Cuarto, pensemos en San Luis, poniéndole un equipo de riego a un campo en esta zona que produce mucho menos que en la zona núcleo, te produce igual o mejor que la zona núcleo, y Ujú. le podés meter 2 cultivos por año, que normalmente toda esta zona se le mete un solo cultivo por año, porque no llegás con el agua a meter un cultivo de invierno. Entonces, riego, fertilización, tecnología son tres cuestiones claves que con mayor rentabilidad, con dejarle parte de los derechos de exportación al productor, como es en el resto de los países agrícolas del mundo, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Ucrania, Australia, permitirías poder hacer esto, poder producir más, poder producir mejor, poder producir de manera más estable, eh, y bueno, eso termina redundando y económica, termina redundando en mayores Estábamos ya ahí medio, sí, venía. nuevamente. Bien, se nos corta un poquitito, tratar de acercarte más a tu zona donde tengas ahí más conectividad, David. Marcos, David, ¿cómo andás? Buen día. No sé si me escuchás bien, ahí te perdíamos un poquito. A ver, está buenísimo lo que venían hablando con Richard, esta foto de lo que fue el año pasado, la potencialidad de lo que puede hacer, y vinculémoslos un poco con el acuerdo del Fondo Monetario, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque también lo vimos a Guzmán muy preocupado por temas de recaudación y eso, y parece que no va a ser el momento en que se bajen los derechos de exportación, pero ¿hasta dónde va a ser clave todo esto del sector agropecuario en cumplir con este acuerdo que se está llegando? Sí, tal cual lo que decís, no se conversó y es muy difícil que se esté analizando una baja de derechos de exportación por parte del gobierno en momentos donde no se quiere bajar el gasto. Vos fíjate en lo discursivo, todo el énfasis que se le puso a no va a haber reformas,
no nos piden ajustar tanto. Vos fíjate todo el discurso que se cargó sobre esos temas, así que se va a intentar. Hay que bajar el gasto, por supuesto, es el principal compromiso que asume el gobierno con el acuerdo con el fondo, pero se van a tratar de hacer lo mínimo posible en ese sentido, y cuando vos haces lo mínimo posible por bajar los gastos, difícilmente puedas reducir la presión tributaria en eso, y en ese sentido bajar los derechos de exportación, que es una de las cuestiones más importantes para el campo. Así que baja de derechos de exportación por el momento no se viene, pero es muy importante el acuerdo, porque no sé si va a mejorar las cosas de manera sustancial, pero por lo menos ayuda a que no empeoren. Sin acuerdo realmente íbamos a una situación bastante complicada. Y el campo, que era la pregunta específica, sí, perdón. No, está bien, dale, terminala, disculpa, me parece que terminaba, dale. No, bien, y el campo cumple un rol central en cumplir las metas que se propusieron. Primero, la meta de acumulación de reservas. El campo genera el 70% de las exportaciones del país. 70% de las exportaciones del país. Este año pasado generó 12.000 millones extras de lo que venía generando. Genera más del 90% de las exportaciones netas, de los dólares netos, porque los otros sectores, si bien exportan, también importan, y genera buena parte de los impuestos, entre ellos los derechos de exportación, que durante el año pasado se generaron 10.000 millones de dólares de derechos de exportación. Máster, vos sabés que hace un rato, acá hay una realidad que hay que asumir, ¿no? A alguno le puede caer mal, pero es así. Alguien en un grupo WhatsApp, tipo que está relacionado con la economía, dice, mira, ¿sabes lo que me deja tranquilo? Que por lo menos ahora vamos a tener a los técnicos del Fondo Monetario Internacional controlando este tipo de cosas. Claro, al principio suena duro, ¿viste? Antipolítico, pero es real. Hemos tenido, qué sé yo, el boleto de colectivo hace 2 años congelado, las tarifas congeladas. A mí me parece bárbaro, pero tenés que tenerlo congelado si tenés inflación cero. Entonces, es una lástima esto, ¿no? No tener, porque me parece que acá la palabra de esto es confianza, ¿no? Es decir, si un presidente y su equipo no tienen la confianza de que esto va a funcionar, mi temor es que todo esto de baja de dólar, baja de riesgo país, dure un tiempito y después volvamos otra vez a las andadas, ¿no? Sí, a ver, las cuestiones centrales que van en el acuerdo con el fondo, como una senda de baja del derecho del déficit, una baja del financiamiento monetario del déficit, que es los pesos que imprime el Banco Central para cubrir lo que gasta además el gobierno nacional. Son 2 cuestiones centrales, sumado a otras cosas que seguramente se conocerán de la letra chica. Son cuestiones que había que hacer sí o sí, con fondo o sin fondo, para que la economía se vaya empezando a normalizar, digamos, porque un país, sobre todo como los nuestros, no puede vivir permanentemente en déficit, porque gastar más de lo que recaudás significa o mayor deuda o más emisión monetaria, que significa inflación. Entonces, tiene su costo vivir gastando más de lo que recaudás. Entonces, estas cuestiones centrales que se anunciaron como parte del acuerdo, son cosas que Argentina tenía que hacer con fondo o sin fondo, que si no las hacía, claro, porque el fondo no las exige, íbamos a una situación muy compleja. Y en este sentido, que el fondo esté generando revisiones trimestrales para que el acuerdo siga vigente, te da como una especie de garantía de que el gobierno y los que sigan, porque esto va a ser una cuestión que vamos a tener durante los próximos 10 años, por lo menos, porque en los próximos 10 años no se va a pagar esta deuda, se va a ir refinanciando a lo sumo. Vas a tener el fondo de garantía de que estas cuestiones macroeconómicas básicas que han entendido todos nuestros países vecinos, los gobiernos argentinos las vayan cumpliendo, porque si no las cumplen, el costo de no cumplirlo va a estar muy palpable, porque inmediatamente entras en un default con el fondo, y eso tiene muchísimas implicancias. Mientras que hasta ahora las consecuencias se veían medio en el mediano plazo, bueno, más inflación,
no poder pagar las deudas, viste como que las consecuencias de esto de vivir en una situación insostenible, como que no eran tan claras como pueden ser ante una situación que el fondo te dice, mira, no estás cumpliendo con lo que prometiste, te dejamos de refinanciar la deuda. Claro. A ver, David, igual más allá de esto de tomar el fondo como garantía, no sé, 2001 estaba el fondo también dando vueltas, o sea, muchas situaciones de la historia argentina estuvo el fondo dando vueltas, revisando números, y las cosas se complicaron igual. Y así que ahí yo pondría una pequeña duda sobre hasta dónde puede generar esto que señalaban ustedes recién. Vos tocaste ahí a pasar el tema de inflación. ¿Y vos pensás que esto puede ayudar a controlar también la inflación o eso va por otro carril, por otro costado? No, es el principio de controlar la inflación. Vos, una de las primeras cosas que tenés que hacer para controlar la inflación es dejar de emitir pesos. Y acá una de las cuestiones centrales que se acordó es que este año solamente el Banco Central, solamente es un montón de plata, pero se va a emitir el 1% del PBI para asistir al gobierno nacional, el año que viene el 0,5% y el otro año el 0%. Entonces, esa es una de las cuestiones centrales para empezar a pensar en acomodar la inflación. Pero si se empiezan a acomodar tarifas, si se deja de atrasar el tipo de cambio oficial, bueno, la inflación en el corto plazo también va a ser mayor, ¿no? Entonces, este es el principio de lo que se tiene que empezar a hacer para controlar la inflación y que tiene efecto en 3 años. Claro. Es decir, hacer estas cosas no es que nos van a reducir la inflación este año, sino que probablemente lo veamos efectivamente en el 2024, 2025, como las expectativas inflacionarias van cayendo. El tema es, lo que decía hace rato, de no hacerlo y de seguir como se venía, íbamos muy probablemente a una espiral inflacionaria, que el año pasado tuvimos un piso del 50, este año vamos a tener un piso del 55, 60, y así, viste, cada año aparecemos en un nuevo piso de inflacionario. Impecable, David, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, viejo. David Miazo, economista en jefe de FADA.